Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Soy Belu de Química con Belu. Estamos por resolver un nuevo examen final que se tomó en UBA 21 en la materia Química 05, que te va a servir si vos querés repasar, si querés practicar, si querés buscar más contenido y sobre todo también a la hora de poder ir perfeccionando y repasando los temas para realmente llegar al final de la mejor manera posible, sabiendo que sabés, sabiendo realmente cuáles son los ejercicios que te son más sencillos y cuáles son los que más te cuestan. Como te digo siempre, suscríbete, contale a otros de este canal, ayúdame a difundir el contenido. Podés hacer una donación de dinero, un comentario, un me gusta, todo ayuda para poder seguir generando este contenido. Vamos al primer ejercicio que nos dice: el elemento X forma un catión divalente isoelectrónico con el anión que forma el elemento R. Bueno, entonces por ahora tengo dos elementos distintos. Tengo X, que sé que va a formar un catión divalente, por lo tanto X va a ser así, que es isoelectrónico con el anión que forma R, o sea que tengo el anión de R, que no estoy segura de que sea monovalente, vamos a verlo ahora si es monovalente o no. Sabiendo que el elemento R es un halógeno, es decir, este elemento está en el grupo 17, estando en el grupo 17 nos va a dar la pauta de que va a ganar un electrón para llegar a tener 8 electrones en el último nivel, para llegar a tener la misma configuración electrónica que alguno de los gases nobles. Por lo tanto, sí, el anión va a ser un anión monovalente. Me dice que el número másico de uno de sus isótopos es 79. Eso a mí ya me ayuda, porque entonces puedo ir a la tabla periódica a buscar cuál de los halógenos tiene una masa atómica promedio similar a este número, porque eso es lo que me da la pauta, ¿no? Que uno de sus isótopos sea un número másico de 79, me habla de que entonces la masa atómica promedio va a estar inferida por esta masa en sí. Es uno de los isótopos posibles. Si nosotros vamos a la tabla periódica y buscamos, recordamos que nosotros este examen lo vamos a hacer con tabla periódica sí o sí, vamos buscando en las masas atómicas y tenemos que ver cuál tiene un número parecido a 79, y en eso vemos que es el bromo. El bromo tiene 35 electrones, cuando gana 1 pasa a tener entonces 36 y gana la configuración electrónica del criptón. No es el criptón, no cambia de elemento, sigue siendo el bromo, pero ahora tiene entonces esta particularidad. Es decir que ya sabemos que el Z de este elemento es 35, que R tiene entonces 35 electrones, igual que los protones, y que este anión va a tener 36 electrones. Por lo tanto, si R tiene 35, el anión tiene 36 porque ganó 1 para llegar a ser el anión, y es isoelectrónico, me dicen este anión, con este catión me comí acá, ojo, entonces el catión tiene 36 electrones. Si mi catión tiene 36 electrones, como yo veo acá, esta especie química se genera cuando se pierden 2 electrones. Acá tenemos igual número de electrones y protones, y acá tenemos 2 electrones menos. Por lo tanto, yo acá me voy a encontrar con que tenemos 38 electrones y a su vez 38 protones. Por lo tanto, el Z de este elemento es el 38. Con el Z, sabiéndolo, puedo ir a la tabla periódica, voy a ir a ver qué es el estroncio, entonces voy a decir que X es el estroncio y que R es el bromo. Típico ejercicio que nosotros esperamos que nos tomen en un final de UBA 21. El siguiente ejercicio me dice indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Me habla de que la energía de ionización del azufre es menor que la del magnesio. La energía de ionización del azufre es menor que la del magnesio. Bueno, esto es falso. Es al revés, y la energía de ionización no es menor en el azufre que en el magnesio. Me preguntan si el radio atómico del germanio es mayor que el del plomo, y si vamos a la tabla periódica, vamos a buscar el germanio, que está por aquí, y este es el plomo. Recordá que en un mismo grupo el radio atómico aumenta hacia abajo, por lo tanto, a medida que se van utilizando nuevos niveles, por lo tanto el plomo tiene mayor radio atómico que el germanio, por lo tanto la segunda opción también es falsa. La masa de un mol
de sodio es de 23 UMAS, y esto es muy importante y acá siempre hay errores. Ojo, la masa de un átomo de sodio es 23 UMAS. La masa de un mol de átomos de sodio son 23 gramos. Coinciden en número, pero es distinto. Cuando hablo de UMAS es un valor muy pequeñito, hablo de un átomo, y cuando hablo de un mol hablo de algo mucho más grande. ¿Puede considerarse que la masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo? Sí, esto sí, porque acuérdate que en el núcleo tenemos neutrones y protones, son las partículas que tienen mayor masa porque los electrones están alrededor girando en las órbitas y tienen una masa que es aproximadamente 2000 veces menor que los neutrones y los protones. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la 4. El punto C me dice escribir la notación simbólica completa de la especie que presenta 15 protones, por lo tanto, si tiene 15 protones, el Z es igual a 15. 16 neutrones. Esto me ayuda entonces a saber que 15 más 16, yo voy a poder sacar el A, que son 31. Y a su vez va a tener, me dicen, 18 electrones. Tiene más electrones que protones, por lo tanto va a tener cargas negativas. Con el Z igual a 15 puedo ir a la tabla periódica, me voy a ir a dar cuenta que es el fósforo. Entonces este elemento es el fósforo. Al tener 3 electrones más que los protones va a tener 3 cargas negativas. Es un anión. Arriba le vamos a escribir el A y abajo le vamos a escribir el Z. Esta es la especie química que a nosotros nos están pidiendo. Si nos preguntaran, es un anión trivalente. Y tenemos aquí. Algo muy importante a la hora de hacer estos exámenes es que puedas ir controlando el tiempo, ¿sí? Saber cuánto tiempo tenés vos para rendir. Aquí están las respuestas correctas. Y eso nos ayuda a nosotros entonces a poder regular, a medida que vas estudiando y que vas practicando, regular el tiempo que tenés para saber si te está alcanzando o no con lo que vos te vas a encontrar el día del examen. Dadas las fórmulas de las siguientes sustancias, y fíjate que son fórmulas que hemos usado al momento de practicar los temas, el metano, la arsina, el fluoruro de hidrógeno, el hidróxido de sodio y este compuesto con el boro, que acordate que es una excepción y se estabiliza con 6 electrones. Lo primero que tenemos que ver nosotros me dice que indique, que busque fórmulas de estos compuestos. Bueno, lo primero que voy a analizar es, vamos a plantear cuáles son covalentes y cuáles son iónicos para ver si con eso me puede ayudar en algo. Covalente, 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 covalente. La de ahí, esta es la iónica, perfecto. Y podríamos hacer las Lewis rápidamente para ver qué tipo de uniones estamos teniendo y qué está pasando por acá. Tengo esta molécula. Esta molécula entonces, ¿qué me va a presentar a mí? Es una molécula que es no polar. Es una molécula que solo va a tener interacciones de London, que va a ser soluble en solventes que tengan, obviamente, si es no polar, que sea un mu igual a 0. Vamos a ir con la arsina, es similar a si tuviéramos la fosfina o el amoníaco. Es una molécula que es polar. Mira que tiene acá un par de electrones, ¿sí? Tiene una geometría electrónica que es tetraédrica, pero una geometría molecular que es piramidal. Mu distinto de 0. Esto es importante que nosotros vayamos teniéndolo en cuenta y va a tener como fuerzas intermoleculares London y dipolo-dipolo. El ácido fluorhídrico o el fluoruro de hidrógeno es más sencillo, es una unión muy simple, así literal. Es una molécula que es polar, es un enlace polar, es binaria. Es una molécula que tiene una geometría que es lineal. Le vamos a encontrar London. Le vamos a encontrar dipolo-dipolo. Y van a presentar a su vez puentes de hidrógeno. Acordate que tiene unión hidrógeno con flúor. El hidróxido de sodio es iónico, por lo tanto no va a presentar ningún tipo de fuerzas intermoleculares desde ya. Y el boro te decía anteriormente que es una excepción.
nosotros lo que hacemos es una representación en papel de este estilo. Tiene una geometría electrónica y a su vez igual que la molecular, que es triangular. Es una molécula que es polar, pero ojo, porque es polar porque no tiene los mismos átomos a su alrededor, sino es una molécula simétrica. Este vector va a estar compensado con este vector. Eso va a hacer que sea una molécula polar. Si es polar, tiene mu distinto de 0 y le vamos a encontrar London y dipolo-dipolo. ¿Qué me pide ahora? La fórmula y la geometría de una molécula que no cumple con la regla del octeto. La fórmula y la geometría de una molécula que no cumple con la regla del octeto, bueno, excelente, es la última que nosotros vimos, es esta acá. La geometría, vamos a decir entonces que es triangular. Y la fórmula es la misma molécula, literalmente. Ahí vamos. La fórmula de la sustancia molecular que se espera que sea más soluble en un solvente con mu igual a 0. O sea que un solvente que sea no polar. Eso me está queriendo decir a mí. Esto es un solvente no polar. Bueno, ¿qué solvente no polar podría ser? Podría ser el hexano, podría ser algún tipo de nafta. ¿Y cuál podría ser la sustancia molecular que yo espero que sea más soluble? Y alguna que sea no polar. Y si revisamos, tenemos esta que es no polar, esta es polar, esta es polar, esta es iónica menos aún, y esta es polar. Por lo tanto, me pide la fórmula, le voy a decir que es esta. C, la fórmula de la sustancia de menor punto de ebullición es la misma, porque por las fuerzas intermoleculares tengo esta con London, dipolo, dipolo y puentes de hidrógeno. Esta con London y dipolo, dipolo y una alta nube electrónica. Acordate que si yo busco el Z de cada elemento, puedo contar los números de electrones para saber más o menos qué tamaño tiene su nube electrónica. Esta también es polar, va a tener dipolo, dipolo, por lo tanto se repite esta. Feo que se repita la misma sustancia, no me parece tan copada. Y la fórmula de la sustancia que no presenta fuerzas intermoleculares tiene que ser entonces el compuesto iónico y entonces vamos a decir que es el hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces repasamos la fórmula y la geometría de una molécula que no cumple la regla del octeto, geometría triangular, este compuesto. La fórmula de la sustancia molecular que se espera que sea más soluble en un solvente con mu igual a 0, este compuesto. La fórmula de la sustancia que tiene menor punto de ebullición es el mismo, ¿sí? Su nube electrónica además es bien pequeña. Y la sustancia que no presenta fuerzas intermoleculares tiene que ser un compuesto iónico y su fórmula entonces es la del hidróxido de sodio. Bien, si revisás, coincide. Solo para tenerlo en cuenta, la geometría puede ser plana triangular o puede ser trigonal, es lo mismo, son sinónimos. Acá nos dan una tablita para que nosotros completemos. Algo que me parece que está bueno es primero asignar los estados de oxidación. Y yo digo, bueno, el potasio va a tener más 1 porque está en el grupo más 1. El oxígeno va a tener menos 2, por lo tanto 3 por menos 2 son menos 6 más 2. El azufre va a tener más 4. Como el azufre puede trabajar con más 4 o con más 6, en este caso está actuando con el menor, por lo tanto esta sustancia se va a llamar sulfito de potasio. No aclaro que es potasio 1 porque solo tiene un estado de oxidación, no es más que eso. Y para hacer la estructura de Lewis en este espacio, sí que nos dan a nosotros acá, voy a primero el azufre, después los oxígenos alrededor. Como tiene dos cargas negativas este oxoanión, porque el oxoanión se formaría si yo le saco el catión que lo está acompañando, por lo tanto esto va a ser 2 negativo. ¿Y qué vamos a tener? Una carga, un electrón y un electrón. Yo siempre digo que conviene empezar desde afuera hacia adentro porque esto ya nos ayuda. ¿Por qué? Porque ahora mi oxígeno lo que le va a pasar es que ya tiene 6 el mismo, con ese ya tiene 7, por lo tanto yo ya veo que lo que está sucediendo entonces es que van a tener un enlace simple con este azufre. Este azufre, que tiene 6 electrones también, ya tiene 8 porque logró
esta unión covalente simple y esta unión covalente simple. Por lo tanto, acá sencillamente va a ser una unión covalente dativa. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El catión no lo podemos olvidar. Recordá que te anulan si te faltan las cargas, te anulan si no se entienden los electrones, te anulan si te faltan la carga de los corchetes, ¿sí? Importantísimo todo esto. Me pide ahora que yo escriba el ácido nitroso, es un oxoácido. Por lo tanto, eso va a ser hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Nitroso es buscar, el nitrógeno tiene más 3, más 5. En este caso va a estar trabajando con más 5. El oxígeno tiene menos 2. Hay distintas técnicas. A mí la que me parece mejor es buscar cuántos oxígenos necesito yo para superar el estado de oxidación del nitrógeno, lograr que esto me quede negativo porque es un oxoanión. Por lo tanto, yo acá cubro con más 1. La fórmula es esta, por lo tanto, perdón, me dice nitroso, es el menor, me estás odiando seguramente. Es nitroso, es más 3, y acá es 2. Alguno ya estaría por matarme. Ahí vamos. Ojo que en la fórmula no van los estados de oxidación, no necesito aclararlos ahí. Tenemos otra vez para hacer la Lewis. Esta es una Lewis de un compuesto covalente. Vamos a ir otra vez de afuera hacia adentro. Le hago el enlace simple al oxígeno con el hidrógeno para que ya entonces con sus 6 gane 1, que son 7. Hace un enlace simple con el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en el último nivel, por lo tanto le faltan 3. Hace doble por aquí y le quedan 2 de esta manera. Tenemos entonces el sulfito de potasio, lo nombramos, hicimos la Lewis de un compuesto iónico. El ácido nitroso, escribimos la fórmula e hicimos su Lewis. Tenés acá para chequear, para revisar, ¿sí? Que nada nos ha faltado. Acordate que son representaciones en papel, por lo tanto, si estos 2 electrones estuvieran acá, daría lo mismo. Y algo importante, podés escribir 2 así, en los 2 potasios, o puedes escribir el potasio de este lado y el potasio de este lado, o puedes escribir el potasio con el 2. Solo lo importante es que no te olvides de escribirlo, básicamente. Otro ejercicio que tenemos acá, entran las soluciones, nos dicen 220 gramos de una solución de cloruro de calcio, 9% masa en masa, se diluyen por agregado de agua hasta preparar 720 centímetros cúbicos de solución. Por lo tanto, tengo inicialmente una solución de cloruro de calcio que tiene acá 220 gramos, es su masa. Su concentración es 9% masa en masa y a esto se lo diluye con agua, o sea que yo acá lo que hago es agrego agua y llego a una solución final que tiene un volumen de 720 centímetros cúbicos. Me piden que calcule la concentración molar de esta solución, la molaridad de esta solución, es decir, los moles del soluto cada 1000 centímetros cúbicos de la solución. ¿Qué es lo que yo sé? Si este ejercicio es bastante sencillo, por decirlo de alguna manera, lo que yo necesito tener en cuenta sí o sí es que los moles del soluto presentes acá y acá son iguales. O lo que es lo mismo, la masa del soluto acá es igual a la masa del soluto acá. Por lo tanto, lo que a mí me conviene es buscar la masa del soluto que está presente acá, porque tengo datos de masa, tengo datos de concentración, y lo que puedo plantear yo es, bueno, si en 100 gramos, vamos a usar el mismo color, si en 100 gramos de mi solución tengo 9 gramos del soluto, en 220 gramos de mi solución, ¿qué masa de soluto voy a tener? ¿De dónde salió esto? Tuki, de esto, ¿sí? De desplegar esta proporción o esta relación. Eso a mí me da 19,8 gramos de soluto. Es decir que acá voy a tener entonces como masa de soluto 19,8 gramos. Que si trabajo con la masa molar que encima me la están dando, si yo digo moles es igual a masa sobre masa molar, puedo transformar esta masa a número de moles y a mí ese valor me da 0,1783784
0,378 mol. Esa cantidad de sustancia, ¿en qué volumen está? Esa cantidad de sustancia está en este volumen que son 720 centímetros cúbicos. ¿Yo ahora qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar calcular entonces cuánto voy a tener en 1000. Y esa es la regla de 3 que yo voy a hacer. Voy a decir, si en 720 centímetros cúbicos de solución tengo presentes estos moles de soluto, y es importante hacer todo el paso a paso porque a vos te pueden pedir las hojas para revisar y no es para que te asustes, sino solo para chequear de dónde salen las cuentas que vos has hecho. Redondeado con 3 cifras significativas, a mí esto ya me da 0,248 mol de soluto, por lo tanto la solución tiene una concentración que es 0,248 molar. De esta forma nosotros logramos conocer así cuál es la concentración molar de la solución que se formó. Sé que muchos de ustedes trabajan con una fórmula que dice concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Bueno, si estamos trabajando acá en concentración molar en litros y en litros, lo que estamos en realidad calculando acá son los moles del soluto y decimos que son iguales a los moles del soluto. O sea, esto es real. Para mí el riesgo siempre es que se confundan las unidades, que no trabajen bien, que se mezclen los datos. Por eso para mí lo clave siempre es buscar el soluto y de ahí ya saber que eso me lleva a la otra solución. Es el nexo o la puertita que yo tengo para entrar entre una y la otra. Vamos al siguiente ejercicio. Voy a duplicar la hojita para poder resolverlo. El siguiente ejercicio me mezcla algo de soluciones con magnitudes atómico-moleculares también. Me dice calcular el volumen de solución acuosa de sulfuro de sodio. Tengo una solución entonces, ¿qué es? Sulfuro de sodio. Es un electrolito, esto cuando está en solución acuosa, ¿qué le va a pasar? Tengo metal y no metal. 2 cationes sodios más el anión sulfuro. Y quiero calcular cuál es el volumen de esta solución, sabiendo que la concentración de la solución es 12% masa en volumen y que contiene 2,80 por 10 a la 23 cationes sodios. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero buscar. Bueno, a mí lo que me parece que ayuda mucho acá es decir, un mol de esta sustancia, ¿a qué equivale? Equivale a 6,02 por 10 a la 23, unidad de fórmula, porque es iónico, de sulfuro de sodio. Y esto, a su vez, ¿a qué va a equivaler? A 2 por 6,02 por 10 a la 23 de cationes sodio y 1 por 6,02 por 10 a la 23 de estos aniones. Y esto equivale, a su vez, a 78 gramos del sulfuro de sodio. Bien, ¿qué puedo plantearme entonces yo? ¿Qué es lo que yo me puedo plantear? Yo sé qué cosas. Yo lo que puedo tener en cuenta es, bueno, a ver, en 78 gramos de este sulfuro de sodio, yo tengo presentes este número de átomos. ¿Ok? Y este número de cationes, ¿no? En esta masa tengo presente este número de cationes. Ok. Y en este número de cationes, ¿qué masa de soluto tengo presente yo? Porque yo estoy solo hablando del sulfuro de sodio. ¿A qué digo? Mírame. Yo puedo plantear que 2 por 6,02 por 10 a la 23 cationes sodio están presentes en 78 gramos del sulfuro de sodio, que es el soluto de esta solución. Por lo tanto, los 2,80 por 10 a la 23 cationes sodio, que es lo que me da el enunciado, ¿en qué masa están presentes? Esta masa a mí me dio 18,1 gramos de sulfuro de sodio. Excelente. Esto es masa de soluto. Esto es masa de soluto. Lo que yo le puedo preguntar ahora a mi sistema es, a ver, si 12 gramos del soluto los tenés en 100 mililitros, ¿en qué volumen están presentes estos 18,1 gramos de soluto? Entonces voy a decir eso. Si en
12 gramos de soluto hay 100 mililitros de la solución en los 18,1 gramos del soluto. ¿Que de dónde salieron? De buscar en qué masa de esta sustancia estaba presente este número de cationes sodio, que es lo que a mí me pedían. Y cuando haces esta cuenta, a mí este valor me da 151 mililitros. 151 mililitros, recordemos, es equivalente a 151 centímetros cúbicos. Y ese es el volumen de esta solución, ¿sí? Entonces ahí hicimos los dos ejercicios de soluciones que se nos piden, 0,248 concentración molar, 151 mililitros o 151 centímetros cúbicos. Nos dice indicar solo la respuesta. Insisto, está bueno ir planteando paso por paso para tener en cuenta todos los pasos justamente que nosotros vamos a calcular en estos ejercicios. Vamos al último, que es un ejercicio de estequiometría. Me dicen, un recipiente cerrado se colocan 25 gramos de una muestra de plata que contiene 12% de impurezas inertes con 350 centímetros cúbicos de solución acuosa de ácido nítrico. Esa solución acuosa es 5,20% más en volumen. La reacción se representa por la siguiente ecuación. Me dan la ecuación que ya está balanceada y me piden que yo calcule el rendimiento de la reacción si el gas obtenido se recoge en un recipiente de 2,65 decímetros cúbicos a esta temperatura y a esta presión. ¿Qué hice yo entonces? Planteé primero la reacción química, armé también el cuadro, ¿sí? Estamos repasando, armé el cuadro con lo que tiene que ver con las cantidades de sustancias según los coeficientes estequiométricos que teníamos. Luego busqué las masas. Las masas no es solo la masa molar, porque en este caso la masa molar, fíjate que es 63 y yo directamente ya lo multipliqué por 2. Entonces son las masas molares que a mí me las dieron, pero a su vez, teniendo en cuenta el número de moles que aparecen, y después llevé adelante los datos que a mí se me estaban planteando. Ya transformé los 27 grados centígrados en 300 grados Kelvin y lo que hice fue traje 25 gramos con 12% de impurezas. Ojo que esto sería equivalente a que nosotros nos dijeran que está con 88% de pureza. ¿Sí? Es una forma distinta, es lo mismo, pero de una forma, podríamos decir, opuesta de plantearme esto, solo para saber si yo manejo el concepto de pureza e impureza, no más que para eso, pero me ayuda a mí a tener en cuenta qué es lo que está sucediendo y poder mirarlo un poco más allá de lo que estoy segura, ¿sí? Poder mirar un poco más allá de lo que siempre repasamos. Bueno, en realidad lo que tiene que ver, lo que hacen es mostrarme a mí cómo podría plantearlo de esta forma la pureza o de esta forma también, ¿sí? Son dos maneras distintas que nosotros tenemos de plantear, de buscar, de tener en cuenta este tipo de ejercicios que nos van a ayudar a poder, insisto, mirar un poquito más allá de lo que nosotros tenemos dando vueltas por acá. Bien, entonces, ¿yo qué hice ahora? Busqué la masa pura y cómo podemos plantearnos. Bueno, tenemos dos posibilidades. O trabajamos con el 88% de pureza y decimos, bueno, si cada 100 gramos totales yo tengo 88 gramos puros, en 25 gramos totales, ¿qué masa pura tengo? Eso, o podemos buscar los 12 gramos de las impurezas, buscamos las impurezas y las restamos a esto, como vos quieras. Me refiero a que yo puedo hacer en 100 gramos, tengo 12 gramos de impurezas, en 25 gramos cuánto, y esa masa de impurezas se la resto a la masa original y saco la masa pura. Como vos prefieras, te termina dando que tenemos 22 gramos puros. Y lo que también hice fue buscar la masa del soluto, ¿sí? Lo que yo llamo el procesamiento de datos. Y me planteé, digo, bueno, en 100 mililitros de mi solución hay 5,20 gramos del soluto. En 350 mililitros de mi solución, ¿qué masa de soluto tengo? Y tengo esta masa de soluto. Bien, lo que necesito ahora entonces es poder buscar sí o sí lo que llamamos el reactivo limitante, porque al tener datos de los dos reactivos yo no sé con cuál de los dos puedo trabajar para ir a vincularlo con el producto después. Si vos mirás esta ecuación te puede ayudar a darte cuenta qué cosa.
tenés una masa menor de plata que de ácido nítrico en la necesidad que vos tenés. Y por otro lado tenemos esta masa con esta masa. ¿A qué me refiero? Esta es más chiquita que esta. Y fíjate que yo tengo disponible esta más que esta. Bien, entonces ya si miramos, podríamos pensar que el reactivo limitante va a ser este, porque es el que en realidad yo necesito más y tengo menos. Más y menos me refiero a la comparación, pero supongamos que vos no te das cuenta de esto y decimos, che, a ver, vamos a plantearlo. ¿Qué tengo yo? Bueno, yo tengo 126 gramos de ácido nítrico, requieren 108 gramos de plata. Bien, ¿qué más tengo yo? 18,2 gramos de ácido nítrico van a requerir entonces 15,6 gramos de plata. Y esto es lo que yo tengo de plata. Perdón, esto es lo que yo necesito de plata. Y esto es lo que yo tengo disponible. Como lo que yo voy a necesitar para que se consuma por completo el ácido nítrico es menos de todo lo que tengo, entonces este va a ser mi reactivo en exceso. Este está en exceso. Insisto, lo que yo necesito es 15,6, todo lo que yo tengo disponible de plata son 22, necesito menos de lo que inicialmente yo tengo, entonces me va a sobrar. Por un lado, ya sabiendo esto, vamos a decir entonces que este es mi reactivo limitante y las cuentas las voy a hacer con respecto a esto. Es importante llegar acá. Alguno me podrá decir, Belu, pero en ningún lado dice que tenemos que calcular el reactivo limitante. No, pero cuando tenés datos de los dos reactivos, siempre tenés que calcular el reactivo limitante. Porque si no, ¿cómo sabés con cuál trabajas? Y algo que me parece importante también traer, no lo pide, pero me gusta que tengamos en cuenta, yo tengo disponibles 22 gramos de plata. Necesito 15,6 gramos de plata. La diferencia entre estos dos, que son 6,4 gramos, es plata en exceso que no reacciona. A veces la pregunta es, ¿cuál es la masa del reactivo en exceso sin reaccionar? La masa del reactivo en exceso sin reaccionar y es esto. Vamos ahora entonces a ver concretamente lo que a mí me están preguntando. Yo lo que me puedo plantear es, para ver cuál es el rendimiento, decir, che, con esta masa de soluto, ¿cuántos moles de este gas yo me esperaría? ¿Sí? Con esa masa de soluto, ¿cuántos moles yo me esperaría? Y entonces, ¿qué voy a decir? Voy a plantear que en 126 gramos del ácido nítrico, yo esperaba que se forme 1 mol de esto, ¿verdad? Con 18,2 gramos de ácido nítrico, ¿qué cantidad de dióxido de nitrógeno yo esperaría? Y a mí esto me da 0,10444 mol de esto. Esto es lo que yo llamo lo esperado, la expectativa, el 100% si querés. La realidad está acá. Esto es lo que en realidad se obtiene. Entonces tengo lo esperado y tengo la realidad. ¿Cómo calculo la realidad? Voy a usar P por B igual a N por R por T. Voy a despejar, me va a quedar P por B dividido RT. Ojo acá, un error muy común es olvidarnos de este paréntesis. Entonces hacemos P por B dividido R y después lo multiplicamos por T y ya nos queda como si la T fuera una multiplicación acá y nos da cualquier cosa. Cuando hacemos esto, a mí el número de moles obtenidos me da, que son los moles reales, ¿no? 0,123882113 mol. Entonces, el rendimiento de dónde lo voy a trabajar yo, cómo lo voy a conocer, voy a vincular a lo que yo obtengo en la vida real con lo que yo espero. Y eso es el rendimiento, ¿no? Mi realidad, la posta y lo que yo estoy esperando que suceda. ¿Cómo podemos hacerlo? De distintas maneras. Yo sé que la mayoría de ustedes van a decir si esto es el 100%, esto cuánto es. No es correcto usar porcentaje en las reglas de 3, eso ustedes ya lo saben. Lo que podríamos plantearnos es, de estos esperados obtenemos estos, ¿cuántos hay en 100?
o usar la ecuación del rendimiento, que ahí me plantea que yo tengo que vincular la realidad sobre la expectativa por 100. Como vos quieras, podemos hacer. Vamos a escribirlo químicamente. El producto obtenido sobre el producto esperado por 100. Esto es mi rendimiento porcentual, es una posibilidad. O lo otro que yo te digo es, podemos hacer, bueno, si cada 0,144, 4 mol de esto, yo obtengo este número, te lo dejo planteado, ¿sí? Como para que vos sepas por dónde viene la cosa. Tun, tun, tun. Qué pegajoso quedó todo, ¿no? Por acá chiquitito. Entonces en 100 mol, ¿cuántos vamos a obtener? Si yo esperaría 100, ¿cuántos obtengo? De cualquiera de las dos formas, a mí este rendimiento me dio 85,8%. Como digo siempre, si no cometí ningún error en las cuentas, si no hice nada malo, si no le pifié nada, a mí me da este valor. Es un ejercicio de estequiometría, sí es esperable que tomen. Y si miras este final, tomaron cosas que esperábamos. El ejercicio de estequiometría que nos vincula soluciones, pureza, reactivo limitante, gases, para que yo calcule el rendimiento. Nos tomaron, a su vez, dos ejercicios de soluciones, un ejercicio que mezcla magnitudes atómico-moleculares, un ejercicio de dilución. Nos tomaron también Lewis con nomenclatura y tomaron a su vez fórmulas con propiedades, y antes de eso nos habían tomado distintos conceptos de estructura atómica. ¿Qué faltaría para mí en este final? No hay nada de ácido base, que me parece extraño que no hayan tomado, no hay nada de equilibrio. Como decimos siempre, nunca nos podemos confiar de lo que van a tomar. Sobre todo, sabemos que en el segundo cuatrimestre del 2023 fueron haciendo algunas modificaciones, fueron haciendo algunos cambios en lo que tiene que ver con la relación entre los exámenes anteriores y estos. Van cambiando, van buscando otras situaciones. Recordemos que en los parciales han tomado mucha más nomenclatura, entonces yo lo que sugiero siempre es estudiar, repasar, pero no aprenderte estos exámenes de memoria, porque no es lo más práctico para lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entender los temas es una cosa y es muy bueno, pero aprenderte el examen de memoria no es tan favorable, porque si algo cambia, podés llegar a cometer errores después. Mi nombre es Belu, soy de Química con Belu, soy bioquímica, soy ex docente del CBC, y lo que busco con este contenido es ayudarte a transitar tu paso por tu camino universitario, sobre todo entendiendo y aprobando química.